Estás entrando a una nueva dimensión. Donde podrás encontrar todo lo referente al misterio. Si te gusta el misterio, te invito para que entres a esta nueva dimensión. Grandes entrevistas y con un sinfín de invitados. Recuerda que también tenemos diferentes tertulias de diferentes temas muy interesantes. Recuerda que también nos puedes encontrar en los canales secundarios Multidimensional y Aztlán Dimensional. Todo con un mismo fin, el despertar de conciencias. Nueva dimensión, un concepto nuevo en la investigación. Y retomamos después del cafelito que está ahí, bueno, esto ha sido muy bien, dado un cafelito. Continuamos con las ponencias. Y bueno, pues lo comentaba todo esto con él. Dentro de poco se cumplen 50 años, ¿no?, de duración suya del fenómeno OVNI. En pocos meses, ¿verdad, Sisto? Una trayectoria muy larga que evidentemente sabe que no necesita presentación. La ponencia se titula Toda una vida con ellos, Sisto Paz Güell. Muchísimas gracias realmente a la organización por haberme invitado y a todos ustedes por estar presentes. Decir 50 años de investigar o de tener experiencias de contacto extraterrestre se dice fácil, pero son 50 años. Y realmente no lo hubiera podido hacer si no hubiera sido por toda la gente maravillosa, tanto periodistas que me entrevistaron, gente que me apoyó, gente que compartió conmigo, todos ellos me han enseñado mucho de los que he aprendido y de los que estoy muy agradecido. Empezando por Antonio Rivera, el padre de la ufología española, a quien tuve el honor de conocerlo, era amigo de papá. Mi propio padre, José Carlos Paz García Corrochano, gran investigador del tema de los ovnis. Antes de que yo naciera, él era asesor científico en materia de aeronáutica y astronomía de la Fuerza Aérea de Perú. En ese ambiente familiar, mis hermanos y yo nacimos y crecimos. Mi padre nos enseñó a pensar, no a creer que esto fuera posible. Que en un universo tan grande, lo raro no es de que pueda haber vida fuera de la Tierra, lo raro sería que no lo hubiese. A mí en lo personal no me interesaba mucho el tema de los ovnis. A la edad de 17 años me interesaba más encontrar la respuesta a esas preguntas que todos hacemos alguna vez en la vida. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Había estudiado 11 años con los hermanos maristas, mi formación era eminentemente católica, pero en la religión todo era un misterio. Y en la ciencia todo era una teoría, que no se podía verificar o comprobar nada así. Todos son posibilidades. Entonces estaba buscando respuestas. Y ahí me encuentro en el radiotelescopio de Arecibo, en Puerto Rico. Mi padre en los primeros programas de la televisión en el Perú, junto con amigos suyos de la Fuerza Aérea, ya hablando de los ovnis, a comienzos de los 50. Mi padre es el segundo sentado de izquierda hacia derecha. Él fue amigo y compartió sus investigaciones con Fabio Cerca en la Argentina, con don Pedro Romaniuk, con don Pedro Ferri Santa Cruz, el gran investigador y ufólogo de México, quien organizó el primer Congreso Mundial del Fenómeno OVNI que se hizo en México, a todo el mundo. En los años 60, en el Perú, un ingeniero de origen yugoslavo, o sea, todavía hablamos de Yugoslavia, pues Vlado Kapetanovic, él trabajaba en una hidroeléctrica y de pronto la gente campesina le dice, ya bajaron
ya los Taita Dios es como Dios, ya en lo alto del monte vienen a sanar a la gente del pueblo. Él por curiosidad fue a ver de qué se trataba, porque comenzó, como la energía de la hidroeléctrica comenzó a verse afectada, ¿ya? Entonces algo estaba fallando. Entonces, que han venido el Taita Dios o estos seres, ¿de quién está hablando? Entonces, él se fue, o sea, salió de la hidroeléctrica en compañía de los capataces, de los funcionarios y los empleados, y ve realmente, es lo que él afirma, un ovni, ¿no?, aterrizando cerca de un poblado indígena, y todos los indígenas, pues, o los campesinos, iban llevando a su gente enferma. Y los subían a la nave y los volvían ya sanitos. Pues lamentablemente en mi país tenemos una geografía muy accidentada y no llega la seguridad social, no llegan los médicos a cualquier otra parte, ¿no? Entonces, pues estos seres hacían una ayuda benéfica en cuanto a sanación. Esto en el Cañón del Pato, en Ancash. Entonces, entre 1960 y 61, Vlado Kapetanovich afirmó haber entrado en contacto con seres provenientes de un planeta llamado Apu. En el idioma quechua, en el idioma de los Andes, pues Apu significa espíritu de la montaña, porque generalmente estos objetos aparecen en lo alto de las montañas, y cuando los campesinos querían tener contacto con estos Apu, con estos seres, tenían que subir a lo alto de la montaña. Curioso, ¿no?, que Moisés sube a lo alto de la montaña para tener contacto, pues, con Yahvé. Tenemos la estela de Naram-Sin, donde este rey Acadio sube a lo alto del monte, ¿no?, para entrar en contacto con los Shem, con los Mu, con estas como estrellas voladoras que descienden en lo alto de la montaña. En la estela de Hammurabi, por ejemplo, el dios Shamash, ¿no?, le entrega a Hammurabi, pues, todo un decálogo, una serie de leyes, y él tiene que subir a lo alto de la montaña para entrar en contacto con el dios Sol, que no era otra cosa probablemente que un disco volante. Pues recién en la década de los años 80, Vlado Kapetanovich contó su experiencia. O sea, hasta los años 80 nadie sabía que este ingeniero de origen yugoslavo había tenido experiencias de contacto. ¿Por qué? Pues tampoco quería perjudicar su profesión de ingeniero, si no hubiera montado en hidroeléctrica. O sea, un ingeniero extranjero trabajando en el Perú, imagínense que dijera que tenía contacto, porque no solamente vio cómo los bajaban a los campesinos y los subían dentro de la nave y los sanaban, sino que él se acercó y comenzó a hacerle preguntas. En los años 80 él da a conocer la experiencia que en los años 60 había tenido. Pues en 1968, en el Perú, un diplomático dominicano iba por la carretera y de pronto el auto dejó de funcionar. Y él lo que afirma es que un ovni había aterrizado al lado de la carretera y bajaron unos seres de apariencia humana y le dijeron ya que como él era diplomático, él podía dar un mensaje. Estaban preocupados seres que provenían de Ganímedes, una de la luna de Júpiter, donde no había vida natural, sino artificial. Estaban preocupados por lo que estaba ocurriendo aquí en nuestro planeta. Este diplomático dijo, sí, lo que ustedes quieran. Una vez que se fue a toda carrera, ya el auto funcionó y se olvidó del asunto. Entonces, en 1960 tenía un sentimiento de culpa de nunca haber contado, nunca haber dicho para no exponerse, ¿no?, a la experiencia y perder su imagen pública. Entonces, ya en los años 70 o el 70 lo cambiaron a él. Él se tenía que marchar de esto. Entonces buscó a alguien a poder contarle esto para quitarse el peso de encima. Y mi padre investigaba los ovnis, ya con la gente de la Fuerza Aérea. Entonces lo buscó y le dijo, don Carlos, ¿le puedo contar una experiencia? Dígame. Y comenzó a contárselo. Dijo, no, espérese. Déjeme reunir a un grupo de personas ya para contárselo. No, es que no quiero exponerme. No, toda esta gente no va a guardar el silencio, le prometemos discreción. Entonces mi padre reunió a esta gente de la Fuerza Aérea, amigos suyos, que no eran de la Fuerza Aérea, pero muy cercanos a él, y este diplomático cuenta la experiencia que ha tenido. Entre los presentes estaba José Rociano Holder, que bajo el seudónimo de Yosif Ibrahim publicó el libro Yo visité Ganímedes, que narra la experiencia de este diplomático dominicano. O
O sea, después de que escuchó la conferencia, le dijo a mi padre: Carlos, esta noticia, o sea, esta información que ha contado el diplomático es realmente muy valiosa, había que publicarla. No, nosotros nos hemos comprometido con él de no dar a conocer su experiencia. Entonces lo voy a escribir de una forma anovelada. Entonces, José Rociano Holder, bajo el seudónimo de Josip Ibrahim, José Abraham, que es el mismo personaje Pepe del libro, escribe este libro que fue un bestseller. O sea, demostró que la gente sí estaba abierta al tema ovni y verdaderamente estaban no tanto dispuestos a creer cualquier cosa, pero sí interesados en que alguien nos pudiera decir que existen posibilidades en el universo. José Rociano Holder no solamente investigaba el tema de los ovnis, era Rosacruz, tenía una formación esotérica y además era espiritista. Entonces escribe su libro de Ganímedes, después el éxito comercial tremendo, escribe Mi preparación para Ganímedes, otro libro, Yo pacté con los muertos, porque él era espiritista. Mi padre le hizo el prólogo al primer libro de José Rociano Holder y mucha gente creía que era mi padre que había tenido el contacto extraterrestre, pero no. O sea, mi padre también se llamaba José Carlos, o sea, Pepe, ya, pero él no era ni Pepe, ni Josip, ni nada. ¿Sí? Ahora, el libro salió publicado en el año 72. Yo visité Ganímedes. Y en el año 73, pues salí del colegio y estaba pues con todas esas inquietudes que les mencioné. Entonces, mi padre fue invitado a dar una conferencia en la agrupación Yoga, porque como él había hecho el prólogo del señor José Rociano Holder, o sea, de Josip Ibrahim, que nadie sabía quién era, porque era un seudónimo, entonces la persona visible era el papá. Entonces mi papá tenía que muchas veces aceptar dar conferencias comentando el libro, pero él nunca comentó el libro, solamente comentaba la exobiología, la posibilidad de vida en otros mundos. O sea, una visión astrofísica, ya, y las posibilidades inmensas, de acuerdo a lo poco que se sabía en los años 70. Entonces, mi papá tenía que dar esa conferencia de la agrupación yoga y mi mamá nos dijo, mi mamá era norteamericana, de Grace Falls, Montana. Dice, acompaña a tu papá, porque en esas reuniones de yoga van muchas señoras. No quiero que le vayan a echar ojitos al papá. Entonces, tenía que soplarme, pues, una conferencia que ya había escuchado 20 veces, ya era casi la voz cerebral. Entonces, terminó la conferencia y se me acercan algunas de estas señoras. Me dicen, caramba, debe ser algo muy especial tener un padre astrónomo, investigador de todo esto. Sí, bueno, la verdad no se siente nada la diferencia, pero sí, es interesante. ¿Ya? ¿Y no le interesaría a usted, joven, venir aquí a la yoga y todo? Que no sé ni de qué se trata la yoga. No, que mire que es la unión del cuerpo, la mente y el espíritu y hacemos prácticas de respiración, relajación, concentración, meditación. Ah, interesante. Entonces ya de curiosidad me apunté a la yoga. Y verdaderamente la agarré con fuerza. No me hice vegetariano desde los 17 años. Tengo 67 en la actualidad. Y comencé a asistir. Entonces pensé que de pronto a través de la yoga, a través de la interiorización del trabajo interno, podría encontrar la respuesta a esas preguntas que todos nos formulamos alguna vez. Lo que encontré fue mucha paz interior, pero creo que era también parte por el apellido. Pues en el año 74 salió una noticia en el diario más serio y conservador de Lima, el diario Comercio, que decía que se había descubierto que el espacio no era un silencio sepulcral como se creía, sino que era mucho ruido, mucha bulla, que esos sonidos del espacio podían ser mensajes enviados de otros planetas, de civilizaciones avanzadas que podían estar intentando comunicarse con sus similares en el universo. Se hablaba del proyecto OSMA, la versión antigua del proyecto SETI, utilizando los radiotelescopios de Nuevo México. Y lo más interesante es que decían de que el gobierno norteamericano tenía un grupo de psíquicos, de gente que ha nacido con ciertas facultades de percepción extrasensorial más desarrolladas que el común de la gente, y que los utilizan para resolver casos delictivos que no pueden ser resueltos por la vía normal, o también para casos de espionaje o para la CIA. Y que esos psíquicos había unos que habían desarrollado la telepatía. Entonces, que se habían planteado la posibilidad de utilizarlos para establecer algún puente de comunicación psíquico con las supuestas inteligencias, si es que existían. Esa noticia estaba bien extraña.
Entonces mi padre organizó una conferencia como comentario de la noticia. Invitó a un médico del Hospital de Policía de Lima, miembro de la Sociedad Teosófica, alto grado de la masonería, para que disertara sobre percepción extrasensorial, sobre telepatía, ya que mi padre no se metía en esos temas. ¿Ya? Entonces se iba a tocar el tema de posibilidad de vida extraterrestre y el tema de las ondas de radio y también el tema de los paranormales. El día anterior a que diera la conferencia, el doctor Víctor Ñáñez fue a la casa. Estaba conversando con mi papá y mi papá nos llamó a mi hermano y a mí. Y el profesor, este médico nos invitó a nosotros, sus hijos, para que, o sea, los hijos de don Carlos, para que estuviéramos en la conferencia. Caramba, uno, pues, con 18 años recién cumplidos, que un médico te invite para que estés en su conferencia, entonces uno se sentía como honrado, ¿no? Entonces, yo fui de puro curioso, escuché la conferencia y el médico planteaba que de existir los extraterrestres en un universo tan grande, podría ser que no solamente estuvieran llegando a la Tierra con sus naves espaciales, sino que mentalmente, de forma telepática o astralmente, hasta en sueños, podrían estar intentando contacto con la humanidad. Yo quedé fascinado, porque pensé, de pronto estos seres tienen la respuesta a mis preguntas. Entonces no me interesaba ver ovnis, lo que me interesaba era encontrar respuestas. Entonces, de regreso a la casa, le conté a mi madre y a mi hermana de lo que se había tratado. El médico no solamente habló de posibilidades, dijo que existían personas contactadas ya. Entre ellos, Eugenio Siracusa, un empleado público, héroe de la Segunda Guerra Mundial en Italia, que había tenido contacto con un ser solar de la quinta dimensión, Adonieses, y que también había tenido contacto con un comandante de la flota de la galaxia, Astar Sheran. Bastó de que yo escuchara ese nombre, Astar Sheran, para que internamente algo me hizo vibrar. Dije, esto es verdad. No sé todo lo demás, no sé si es verdad o no, pero ese nombre no me resultaba desconocido. Y también habló de la experiencia de Astar Sheran, ya como un ser realmente muy especial. Y también habló de la experiencia de 1972 del ingeniero Enrique Castillo Rincón, un ingeniero costarricense que tenía negocios en Caracas, Venezuela, tenía un socio comercial allí, un señor de origen suizo, blanco, alto, rubio, llamado Cyril Weiss, y allá en Colombia tenía también un grupo de empresarios. Entonces, había viajado a Bogotá, pues hizo su reunión, sus negocios y todo perfecto, y los empresarios le dicen, Enrique, ¿por qué no te quedas? No es que pensaba juntarme temprano porque realmente estaba muy cansado del viaje, pero no es que vamos a tener una reunión con una contactada mexicana. ¿Una contactada con quién? Con extraterrestres, por favor. Todos ustedes son empresarios, son gente profesional. ¿Con extraterrestres, por favor? Sí. Es una discípula de una de las grandes contactadas de México, Marla. Marla, una contactada de México, que siendo una ama de casa había tenido contacto con extraterrestres y hasta daba clases a médicos. Es una cosa increíble. Pues quien iba a venir era Karen Karen, un discípula de él. Bueno, entonces él ya se quedó por curiosidad. Además le habían dicho que era guapa la contactada. Era cantante de ópera, muy guapa. Entonces fue y la escuchó a ella decir de que sí, que le habían tenido contacto, que le habían dicho que eran seres de las Pléyades, que iban a bajar detrás de la montaña de Monserrate, allá en Bogotá, en un lugar que se llama La Calera, donde hay muchas fincas, donde hay muchas granjas, haciendas, que iban a bajar los soles. Entonces todos le dijeron, vamos, Enriquito. ¿Ya? Y realmente la padeció, porque como él venía de tierra caliente, de Costa Rica, en un frío de los 1000 diablos. Entonces, ya desesperado porque no pasaba nada, dice, por favor, no podemos ir. Entonces, en ese momento aparece el ovni. Lo que cuenta Enrique Castillo Rincón es que el ovni apareció, aterrizó delante de él y bajaron dos seres con trajes brillantes con apariencia humana, antropomorfos, cabeza, tronco, extremidades, pero con apariencia de nórdicos, como si fuera gente del norte de Europa. Y lo primero que nos sorprendió fue reconocer a uno de ellos como su socio comercial en Caracas, Venezuela, Cyril Weiss. Entonces, incrédulo se acerca y dice, Cyril, ¿eres tú? Bueno, mi nombre real es Krishnamer y mi compañero es Cormacán, somos pleiadianos y estamos infiltrados en tu mundo
tratando de, como un antropólogo, un sociólogo, un etnólogo que se infiltra en una cultura y trata de ir aprendiendo, porque no hay nadie, por muy sabio que sea, que no tenga algo que aprender, nadie, por muy humilde que sea, que no tenga algo que enseñar. Pues que bueno, tenía un socio comercial que era de otro mundo, literalmente. ¿Ya? Entonces nos contó, o sea, este médico, doctor Víctor Aguirre, habló de estos dos casos. Pero a mí lo que me impactó más fue haber escuchado lo de Astaxena, ¿no? Y claro, y hablaban de italianos y todo. Entonces, de regreso a la casa, le conté a mi madre y a mi hermana de lo que se había tratado. Con papá no, porque era científico, esto me da vergüenza, me da pena hablar de esos temas con papá, ¿ya? Entonces, le conté a mi madre y a mi hermana y les dije, ¿por qué no intentamos? Aprovechando lo aprendido en la yoga. Todo lo que aprendí en la yoga se lo enseñaba a mi mamá y a mi hermana. Entonces, ¿por qué no intentamos a través de estas técnicas de respiración que permiten oxigenar la sangre, llegar mejor cerebro, tener mejor memoria, mejor concentración, y de la relajación, que es eliminar la tensión y dirigir la atención del cuerpo hacia la mente, para poder concentrarte, poner orden al caos mental y aprender a pensar una sola cosa a la vez y reconocer en el camino cuando las ideas que tienes en tu mente son tuyas y cuando no lo son, para luego llegar al cuarto paso, que es la meditación, dejar la mente en blanco, liberar la mente de todo pensamiento. Quiero entrar en contacto con el universo, quiero entrar en contacto con Dios en corazón, con mi maestro interno, con seres, con la hermandad blanca, o con jerarquías, o quien sea. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Quedarme a solas y en silencio conmigo mismo, aprender a escucharme y a escuchar. Y técnicas de meditación hay muchas, no importa la técnica, lo importante es la actitud. Si tú crees en lo que haces, creas las condiciones para que eso funcione. Si no lo crees, no lo creas. Pues creo que había aprendido bien la lección de lo que me había enseñado la yoga. Entonces, con mi madre y mi hermana, nos pusimos a meditar, y al cabo de unos 15 minutos vino a mi mente la imagen de unos ojos marcadamente oblicuos que me miraban. Años después, cuando tuve la oportunidad de estar en China, en Tibet, en Nepal, pues, en las estupas, los ojos de los bodhisattvas eran exactamente los ojos que venían en mi mente como un patrón de sintonía que me advertía de que el contacto estaba a las puertas. Sentí una ansiedad por escribir, agarré el lápiz y el papel, relajé la mano y al principio fueron trazos desordenados y luego comencé a escribir a gran velocidad. Cuando leí lo que había escrito, el supuesto mensaje psicográfico de escritura automática decía: sala de hogar buena para hacer la comunicación. Me llamo Sara, soy del Morle, ustedes le llaman Ganímedes, una en la luna de Júpiter. Podemos tener contacto con ustedes, pronto nos verán. Yo leí eso y dije, ya me rayé. Esto lo inventé. No puede ser tan fácil, sino cualquiera tendría contacto. Ya. Entonces mi madre y mi hermana, que no habían escrito nada, me dijeron que habían sentido lo mismo, solo que no lo habían escrito. Dije, olvídense de su gestión, no puede ser tan fácil. Pero yo decía, ¿pero por qué no fue con esta llena? ¿Ya? O sea, si era realmente imaginación, tenía que ser con quien de alguna manera me atraía más, y no con el tal Oxai y de Ganímedes. ¿Ya? Yo no me había leído el libro de Yogi de Ganímedes, no me interesaba mucho el tema, sin embargo venía esto. Entonces ya rompí el papel, lo tiré, me fui a mi habitación y me olvidé el asunto. Pero mi hermana, menor que yo, agarró el teléfono y empezó a llamar a los amigos diciéndoles: oigan, no se imaginan lo que ocurrió esta noche. Sixto se ha comunicado con un extraterrestre. Y no era cierto, era por los tres los que habíamos recibido el mensaje, solo que yo lo había escrito. Entonces al día siguiente teníamos 20 personas en la sala de la casa, todo el mundo presionándome para que repitiéramos el experimento de la noche anterior. Yo no quería hacerlo porque no quería engañar a nadie, y menos aún que era ridículo. Pero tanta fue la insistencia que simplemente para demostrar que no era verdad, lo repetí. La mayoría de las personas que se juntaron ahí lo habían meditado en su vida. Hicimos una meditación y de pronto nuevamente me vienen las ganas de escribir. Entonces ya con sarcasmo y ironía dice: el extraterrestre dice que podemos hacer preguntas. A la primera pregunta que yo no pueda contestar, que hará demostrar que esto es imaginación, que es cosa mía. Entonces ya se imaginarán el tipo de preguntas que podían hacer chicos y chicas entre 16 y 18 años, unos de otros 20 años. A ver, Sixto, pregúntale: hincha de qué equipo de fútbol soy, de qué color es mi bicicleta, qué voy a hacer mañana. Y a todos venían respuestas correctas. Entonces todo el mundo vamos asombrado, pero yo decía: lo que pasa es que nos conocemos. Entonces estoy soltando respuestas probables y tengo tan buena puntería que coincide. Entonces uno de los muchachos dijo: entonces hagamos las preguntas sin decirlas. Las anotamos en un papel, las pensamos
y que el supuesto extraterrestre nos lea la mente. Bueno, entonces él anotó un papel sin que nadie se enterara. ¿Por qué yo no creo en los seres extraterrestres? Y yo, sin conocer la pregunta, recibí: porque nunca nos has visto, no te preocupes, ya no verás. Entonces cada pregunta que se hizo coincidía tan exactamente con la respuesta que decía: wow, esta noche estoy de suerte. Puedo decir cualquier tontería y todo coincide. ¿Ya? Entonces la mamá de unos muchachos dijo: Sixto, amiga de mi madre, estaba ahí presente, que te diga el nombre del libro que tengo yo metido aquí en mi cartera. Que te diga el nombre del libro y el nombre del autor, si es posible. Yo dije: ahora sí, vamos a hacer el ridículo absoluto. Pues tenía que ser, pues tenía que llegar el momento, ¿no? Entonces puse el nombre de un supuesto libro, un supuesto autor, y hasta el número de la página que estaba señalizado. O sea, hacer ridículo con elegancia. Entonces, la señora nerviosa, temblorosa, saca el libro y lo muestra. Era el libro, el nombre del autor, y ella conscientemente no recordaba dónde estaba marcado el libro. Y era la página exacta. Entonces todo el mundo, asombrado, yo, caramba, ha visto. No serán extraterrestres, pero hemos descubierto que tengo alguna facultad especial. O sea, yo no sabía qué estaba pasando, pero estaba agradable, ¿no? Pues se sentía uno el centro de la atención. Entonces mi hermano Charlie, el que tiene su brazo ahí encima del mío, ahí está mi papá, la Mochi, mi mami que está detrás mío, mi hermana Rosy, mi hermano Charlie, mi esposa la Marinita y mis dos hijas Yaril y Tanis. Ya una es ingeniero, la otra es tiene la maestría en ciencias de la comunicación, ya están casadas, el tiempo no pasa por gusto. Entonces, mi hermano Charlie ya me dice: bueno, ya que ya no ande con rodeos, que te diga dónde podemos ir a verle, dónde podemos tener un contacto con él al final. Entonces recibí: vayan ustedes a 60 kilómetros al sur de Lima, a un lugar en el desierto que se llama Chilca, porque el 7 de febrero del año 74, a las 9 de la noche, verán aparecer nuestra nave. Ya será la confirmación de que el contacto es real. Como no perdíamos nada yendo, fuimos, pero desde un día antes, para pasar también una noche antes en el desierto. No fuera a ser de que viéramos un meteorito, un satélite. Está mi hermano Charlie, ¿no? Exigiendo pruebas. Muy bien. Fuimos al desierto. Pues toda la costa de Perú es desierto. Son solamente 55 valles, ya, de ríos que no siempre tienen agua, pero la mayoría del agua se va del otro lado. Por eso del otro lado está la selva amazónica. Entonces, es muy fácil realmente aislarse, ya saliendo fuera de Lima. Entonces, fuimos desde un día antes para no confundirnos con cualquier observación del cielo. No fuera a ser de que hubiera un meteorito, un satélite, un avión, inversión térmica, refracción de luz, movimiento aparente de las estrellas, de la luna, todo lo que mi padre como astrónomo nos había enseñado y explicado. Difícilmente pues, nos podían dar gato por liebre, pero siempre existe esta posibilidad, ¿no? Nos subimos a todos los cerros para ver de que no hubiera ningún pueblo cercano, que no hubiera una carretera, ¿no? Para que no hubiera reflejo de luces de coches y todo. Y estamos ahí, en pleno desierto, ¿no? Y nos pusimos a meditar, estuvimos esperando desde el día anterior, y llegando a la hora de la cita, este no es el avistamiento de ese día, porque nosotros no teníamos cámaras fotográficas, ya estoy hablando del año 74. En el 74 las cámaras fotográficas eran de plástico y tenían un cubo encima que cuando tú tomabas una foto te rebotaba solo 3 metros y explotaba, se formaba, una cosa ridícula, ¿ya? Entonces, detrás de los cerros se iluminó la noche, pues se preveía. Y eran cerros donde ya habíamos subido y habíamos visto que detrás no hay nada. Se iluminó y de pronto sale una luz por encima de las crestas de las montañas. Se movió y quedó estable en el horizonte del lado derecho. El grupo que estaba disperso empezó a congregarse y unos con otros a confrontar. Tú lo ves, yo también, que es esa luz. Cuando alguien gritó, se está moviendo, entonces empezó a balancearse y comenzó a descender. Y el grupo que estaba disperso empezó a congregarse más y más y más. Ya, y el objeto se colocó encima nuestro, calculamos unos 80 metros encima de todos nosotros. Era un techo de luces, giraba el objeto encima nuestro y proyectó una luz como de mediodía. Sentimos pánico, terror, un miedo tremendo. Algunos de mis compañeros me decían: Sixto, dile que se vaya, tú eres el que se comunica con ellos. Yo no sé ni cómo funciona esto. Lo último que hubiera imaginado que fuese real, estaba encima de todos nosotros. Entonces,
todos, no solo yo, todos, captamos justamente que nos decían que no bajábamos cuando estábamos preparados, que habría una preparación, un tiempo y un lugar. Estuvo un largo rato, que así, luego se elevó, y comenzó a subir así como si fuera una escalera invisible, ya, y luego se marchó a gran velocidad. Ya cuando vimos todos, había bastante lejos, saltamos de felicidad, nos abrazamos entre todos, pero yo no lo podía creer. ¿Por qué nosotros, un grupo de muchachos intrascendentes en un país del tercer mundo, no tenía sentido alguno que hubiéramos tenido una experiencia de este tipo? Entonces llegamos a pensar que como del espacio no se ve que los países sean de diferentes colores, como parecen los mapas, y se ven las líneas punteadas que lo dividen, de pronto pues ellos creían que había bajado en Alemania o en Estados Unidos y se habían quedado a mitad de camino en el Perú. Entonces le contamos a mi papá, que era el científico: papá, hemos tenido contacto con los extraterrestres. ¿Con quién? Con los extraterrestres. Entonces mi papá se molestó, porque pensó que nos estábamos burlando de sus investigaciones. Entonces digo, no me molesten, no. Pero papá, ¿es en serio? No. Entonces, ahí estamos con mi mamá, mi papá y mi hermanita. Ya los tres ya fallecieron. Entonces, comenzamos a reunirnos con los amigos, ya intentamos recibir, o sea, el mensaje ya no solo yo, sino todo el grupo, y comenzaron ellos a aparecer una y otra vez, de día, de noche, cada vez salíamos. Pero obviamente nadie nos hacía caso, porque éramos un grupo de muchachos, ¿ya? Incluso conseguir que mi papá nos acompañara a un encuentro fue a regañadientes, ¿ya? Entonces, cuando ya mi padre acepta acompañarnos, él va con un grupo de militares y llevaron pues, telescopios, prismáticos, herramientas para hacer una sesión de astronomía al aire libre, para no perder tiempo. Estaban convencidos que no iba a aparecer nada. Y realmente mi padre va con nosotros y aparece en el cielo, detrás de los cerros, un objeto en forma de cilindro que calcularon medía unos 150 metros. Mi padre quedó fuertemente conmocionado porque decía: no puede ser posible, tantos años investigando el tema OVNI y al final estos seres vienen a tener contacto con mis hijos y no conmigo. Qué injusto. Entonces, pero mi papá y los militares, nadie dijo nada. Guardaron silencio. ¿Qué van a decir? Que nosotros podemos decir que han tenido contacto, que mis hijos tienen experiencia. No dijeron nada. Entonces, al mes, o sea, ya para junio del año 74, se había pasado 6 meses desde el primer mensaje. Los extraterrestres, los guías, los hermanos mayores, como nosotros les llamamos, nos dijeron: a partir de la próxima salida, vayan en grupos no mayores de 7 personas. Porque el grupo había ido creciendo mucho. Cada uno fue trayendo familiares, conocidos, amigos, y éramos como 60, 70 personas los que íbamos al desierto. Y en aquel entonces pues era difícil que tuviéramos coche, ¿no? Íbamos en un autobús y del autobús nos íbamos caminando por la carretera, o sea, por los caminos, por el desierto, a veces hasta 12 kilómetros para llegar a esta zona. Entonces, nos dijeron: a partir de la próxima salida vayan en grupos no mayores de 7 personas. Entonces conseguimos que el papá de uno de los muchachos le prestara el automóvil, nos fuimos al desierto, dejamos el auto, empezamos a caminar por el desierto y iban conversando con mi compañero al lado y le hago una pregunta y no me contesta. Entonces me quería buscarlo y no lo vi. Y cuánta no sería mi sorpresa cuando me encuentro que estoy 2 kilómetros delante de todos, más o menos, en el lugar al que debíamos llegar, que le llamamos La Mina, una cantera de grava abandonada, donde ya habíamos ido en varias ocasiones para tener avistamientos. Como yo no podía explicarme este extraño caso de teletransportación, lo primero que pensé fue darme la vuelta, regresarme corriendo por donde nosotros habitualmente veníamos, buscar a los demás y que me explicaran qué había ocurrido. Empiezo a correr y veo que detrás de la colina cercana había un reflector de luz. Yo pensé que era un muchacho con su linterna, de pronto un camión, y quién sabe si había metido en el desierto, quién sabe qué podía hacer. Entonces, me acerco y veo que de ese domo luminoso sale la silueta de una persona y levanta el brazo y en mi mente con toda claridad capté que me decían: ve. Yo dije: ni hablar. Se me doblaron las piernas, el corazón comenzó a latir agitadamente, comencé a sudar frío, quería gritar socorro, pero sabía que nadie me iba a escuchar. Un miedo tremendo. Entonces por segunda vez capté que me decían que me acercara, pero esta vez imperativo, como si fuera una orden: ven. Yo dije que no. Ya. O sea, habían invitado a 7 personas, yo estaba solo. ¿Ya? ¿Cómo me iba a acercar? Además de las películas se ven tan mal en ustedes que quién sabe si hay una cosa rara y cómo iba a reaccionar. Entonces
por tercera vez, y me estaba haciendo rogar mucho, capté que me decían que me acercara, pero esta vez como que me brindaban su amistad, como algo muy agradable, como que me decían, ve. Yo dije, no. Gracias. Pero si no llegaba al grupo, ni hablar, me voy a acercarme. Entonces vi que se dio la vuelta y se metió en la luz, y yo dije, uy, ahora sí ya después me voy a lamentar de desaprovechar la experiencia. Y los demás me dicen, no se te ocurre, claro, ustedes no estaban aquí, ¿ya? Entonces yo dije, ¿qué hago? Entonces traté de avanzar como pude, y cuando ya estuve muy cerca del domo luminoso, algo me hizo levantar la vista al cielo, y a unos 400, 500 metros de altura, había un objeto en forma de disco. Dije, caramba, son dos naves, una que está en el aire y otra que tengo delante mío. Entonces metí mi mano en la luz, la atravesé, no era sólido. Metí mi pierna, me introdujo dentro de la luz y me arrepentí tarde de haberlo hecho. Sentí sensaciones de mareos, de náuseas, de pérdida de peso. Sentía que todo el cuerpo se me quemaba. La luz era tan intensa que me obligaba a cerrar los ojos. Pero cuando ya pude ver, vi una persona para delante mío, era como de 1,80 m. Rasgos orientales, parecía un coreano, un pueblo oriental, no era blanco, rubio, no. Parecía un chino. ¿Ya? Y hacía gestos con las manos y la comunicación fue mental. Y me dijo, yo soy Oxana, el mismo ser que se ha comunicado contigo desde el principio. Y esto que tú has atravesado es un centro, un portal dimensional, un umbral en el espacio-tiempo. Él me dijo que ellos a través de su tecnología y su poder psíquico son capaces de materializar a la persona, anulando su cohesión molecular, parte de su peso atómico y proyectarla a otro lugar. Según él, yo la acompañaría a Marte, a Ganímedes, a una de las lunas de Júpiter, a 600 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, y que el tiempo que yo viviría allí no correspondería al tiempo de acá. Como yo no estaba para creerlo, vamos a ver qué pasa. Entonces casi por inercia lo he seguido, y a los pocos pasos, es una reflexión, a los pocos pasos hemos salido a un lugar distinto a lo que era el desierto al sur del Líbano. Al fondo de un valle entre montañas se podían ver grandes cúpulas, a manera de grandes domos o higos, y ocupando unas 15, 18 veces el horizonte en relación a lo que nosotros veíamos al Sol, el planeta Júpiter. Yo no lo podía creer. Entonces él me explicaba, y todo mentalmente, que ellos han adaptado un microclima y una microatmósfera solo sobre sus ciudades que se extienden en el subsuelo de las lunas, sus ciudades. Y que ellos no son naturales de ahí, ellos vienen de planetas, de estrellas distantes de nuestro sistema solar, que han llegado hace miles de años los nuestros a su actual ubicación en la luna de Júpiter, donde han establecido colonias mineras. Y que debajo del hielo de la superficie de Ganímedes había océanos tan grandes como lo de la Tierra. Decir eso en 1974 era ridículo, porque el único lugar que se había detectado agua en la Tierra, o sea, en el universo conocido, en el año 74, era la Tierra. Los científicos consideraban de que el único lugar con agua era la Tierra, o sea, hasta se pensaba que éramos el único sistema solar con planetas. Estoy hablando solamente de hace 50 años atrás. O sea, todavía no se había descubierto que hubiera agua en lunas de Saturno, como el caso de Encelado, o que agua que sale a la superficie y se seca en Marte, ¿no? En 2015 por parte de la NASA, o en el año 2011 que se descubrió que la Luna, nuestra Luna, tiene casi tanta agua como la Tierra, o el telescopio espacial Herschel de la Unión Europea, que en el año, justamente en el, también en el 2011, ¿no? Se dio a conocer de que se había descubierto una protoestrella, una estrella en proceso de formación que lanza al espacio chorros, no de fuego ni de radiación, sino chorros de agua, el equivalente a 100 millones de veces el caudal del río Amazonas por segundo de agua. Una estrella en proceso de formación y crea una nube de vapor de agua alrededor, de tal manera que garantiza que todos los planetas que van a surgir de esa protoestrella vienen con agua incorporada. Entonces, en aquel entonces no se sabía nada de eso. Entonces, que nos dijeran de que debajo del hielo de superficie de Ganímedes había océanos tan grandes como la Tierra, pues eso era una tontería. Y mucha de la gente detractora de mi persona y del grupo del que yo formo parte dice: Sixto Pazo es un charlatán porque siempre repite lo mismo. Es que no puedo cambiar la historia. O sea, no puedo variarla simplemente para acomodarla al oído de alguien que está pendiente de ver en qué momento me equivoco y para decir, mira, se está contradiciendo. Además, porque es una experiencia que ha involucrado a cientos y miles de personas a nivel mundial. Entonces no puedo cambiar la historia. ¿Ya? Y entonces justamente eso es lo que argumenta el tractor. Entonces es un repetitivo, es un charlatán, siempre repito lo mismo. El tiempo no pasa por gusto y es una fortuna que tú repitas siempre lo mismo para que no digan de que estás acomodando
el discurso en función de los últimos descubrimientos de la ciencia. Ustedes saben que en 2015 el telescopio espacial Hubble detectó océanos tan grandes como la Tierra debajo del hielo a la superficie de Ganímedes. Qué curioso, ¿no? Qué coincidencia. Bueno, allí en Ganímedes hay sedes de varias civilizaciones, no de una sola, porque según ellos, nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene un gobierno compuesto por 24 seres, a lo que ellos llaman el Consejo de la Confederación de Mundos, el Consejo de los 24 Ancianos. Todos los mundos más evolucionados de nuestra galaxia, en capacidad de ayudarse y ayudar a otros que están en vías de evolución, se encuentran bajo la regencia de ese Consejo de 24 seres. Y por debajo de ellos hay todo un orden jerárquico de civilizaciones. Están los llamados ingenieros genéticos o sembradores de vida, una suerte de jardineros cósmicos. Más abajo los guardianes y vigilantes. Y más cerca nuestro los instructores. También ellos nos dijeron, y eso está publicado ya desde hace 50 años atrás, tengo 21 libros publicados. El primer libro, Los guías extraterrestres, tiene 32 ediciones. O sea, y ahí está toda esta historia. Usted va a encontrar ahí atrás un libro que es ese libro como una versión, podríamos decir, actualizada, como una antología de las mejores experiencias que hemos tenido en estos 50 años, que se llama Contacto Extraterrestre. Es un resumen que tiene quinta parte el libro. Pues ellos nos decían de que ellos tenían grandes plantaciones de algas sobre la superficie de la luna de Júpiter. Y la sonda Galileo descubrió sobre la luna de Júpiter lo que parecen ser grandes concentraciones de algas. Qué curioso. Lo que les decía, el 12 de marzo del año 2015, el telescopio espacial Hubble descubre océanos tan grandes como la Tierra debajo del hielo a la superficie de Ganímedes. Ahora, Oxana, lo que fuimos caminando, y pude ver grandes construcciones en forma de domos, pude ver grandes invernaderos donde ellos reproducen sus alimentos, y pude ver cultivos hidropónicos y aeropónicos. Estoy hablando del año 74, ¿no? ¿Quién hablaba abiertamente de hidroponía? Pues en los años 70. Pues tenían ahí unas placas de metal y las plantas y los nutrientes penetraban ahí. Y de pronto plantas también suspendidas en el aire, aeropónicas. También pude ver hombres, mujeres, algunos niños. Vi un gran estadio de deportes, pero no los vi a ellos practicando deportes de competencia, sino una suerte de tai chi, como gimnasia rítmica colectiva. En aquel entonces como que esos términos no se utilizaban. También me llevaron a una construcción en forma de cono truncado y una especie como de pantalla de gas suspendida en el aire. Hoy día ya llamaríamos una pantalla holográfica, pero en aquel entonces no había su término. Entonces era una pantalla como de gas suspendida en el aire. Una serie de imágenes de lo que según ellos sería el futuro de la Tierra. Entonces lo que él me decía es que cada 26.000 años llega a nuestro sistema solar un pulso de luz violeta emitido por el centro de la galaxia. Y ese pulso de luz violeta, que es la energía de la transmutación, la mística, la fe, la magia, el cambio, genera todo tipo de mutaciones. Hace 26.000 años atrás, los mamuts murieron congelados, a pesar que eran mamuts lanudos y estaban protegidos por el cambio climático. Que el cambio climático no es producto de la contaminación ambiental generada por el ser humano. Eso está acelerando el proceso, pero no lo causa. La causa real, que es cíclico y cósmico, y que cada 26.000 años ocurre sí o sí, y nos sacamos la lotería. Justo se cumple un ciclo de 26.000 años. Decir eso en el año 74, ¿no? Que el centro de la galaxia, donde hay un agujero negro supermasivo, Sagitario A, y un agujero negro supuestamente nunca salía nada, o sea, lo sabía todo, pues hubo que esperar hasta noviembre del año 2010 que el telescopio espacial Fermi de rayos gamma detectó el pulso de luz violeta emitido por el centro de la galaxia. Se calculó que tenía un diámetro superior a los 25.000 años luz. Y lo más interesante es que la forma que adquiere la proyección del pulso es la de la mitosis celular. Cada 26.000 años se produce una gran mutación generalizada en la vida. Entonces, cuando decimos no sabemos qué pasa, ya que genera el pulso de la vida, cada 26.000 años ocurre esto. Y recién en el año 2015, la NASA pudo confirmar que de otros agujeros negros también se generan esos pulsos.
El agujero negro marcaría 335, que está a 324 millones de años luz de distancia de nuestro sistema solar. Se captó otro pulso emitido. Ahora, recuerden que cuando uno mira al cielo por las noches, no ve ni el presente ni el futuro. Lo que ve es el pasado. Todas las noches que miramos al cielo, lo que estamos viendo ya pasó, ya no está. ¿Por qué? Porque las estrellas, los planetas, las constelaciones, las galaxias, están tan lejos que lo que nosotros estamos viendo es simplemente un reflejo. Es como que tú tuvieras solamente acceso a un canal de televisión que dan películas de los años 60 y creyeras que la realidad es de los años 60. Igualmente, lo que miramos en el cielo ya es el pasado. Es más, cuando tú miras al sol, estás viendo al sol de hace 8 minutos atrás. No es el sol de ahorita, por lo lejos que está, 150 millones de kilómetros. Bueno, calculo haber estado unos 4 o 5 días con ellos allá dentro del centro. Y me dijeron que ya debía regresar dentro de 4 o 5 días. Entonces, cuando vuelvo, llega el grupo y recién habían pasado 15 minutos. El tiempo suficiente como para que pudieran salir. Uno de los muchachos venía del lado, pudo ver que de canto el centro era escasos milímetros. Yo para él aparecía de la nada. Entonces me preguntaron, ¿dónde estaba? ¿Qué es esa luz? Preferí no contarles los detalles, porque yo mismo me creía lo que había vivido. A las 2 semanas, los 7, todos juntos entramos al centro y vimos experiencias similares. Y después muchos de forma individual y de forma colectiva comenzamos a vivir o seguimos viviendo este tipo de experiencias. Esto salió publicado en el primer libro del primer periodista que nos acompañó a un encuentro programado previa cita. A fines del año 74, comienzo del 75. 3 años después, el 25 de abril de 1977, un cabo del ejército chileno, el cabo Armando Valdés, del regimiento Huamachuco, que estaba junto con un grupo de soldados patrullando la zona de Putre, Arica, frontera norte de Chile con el Perú, donde hay mucho contrabando en el desierto. Vieron bajar una luz que se dio una colina, se concentró allí y entonces el cabo Armando Valdés le dice a los soldados: cúbranme, voy a ver de qué se trata. Y el muy valiente fue y penetró en interior de la luz. Y al cabo de 15 minutos, un fenómeno inverso al que me tocó vivir a mí, ellos no lo vieron salir del domo luminoso, simplemente se materializó en medio de todos ellos. Con la barba crecía varios días y el reloj en el fechador adelantado en 5 días. Qué curioso, nosotros ya habíamos hablado de eso y está publicado 3 años antes, para que nadie piense que no acomoda las cosas de acuerdo a la conveniencia, ¿no es cierto? El cabo Valdés no recordaba lo que había vivido. Los siguientes 2 años en la vida del cabo Valdés fueron muy duros en la época de Pinochet, porque pasó en situación de arresto militar, al parecer por haber sido otro planeta sin pedir permiso a los superiores. Entonces, al ver de repente a los Cendra, la nave aterriza delante de todos nosotros. Sí, ¿por qué no le tomaste una foto? Ese tipo de fotos no sale. Y en esa ocasión éramos 25, no fuimos 7. Y solo 4 nos atrevimos a acercarnos a la nave. Y del interior de la nave sí salió un gigante, un ser como 2 metros y medio de altura, pelo corto, color cano platinado, traje plateado y una especie de pectoral negro en el pecho. Hacía gestos con las manos, la comunicación fue mental, y él dijo que venía de un planeta llamado Apu. Todavía no se hablaba en Perú de la experiencia del lago Capetanos, porque él no había salido a la palestra, recién salió en los 80, estoy hablando del año 70. Y dijo que venía de un planeta llamado Apu, estrella Alfa Centauro a 4.2 años luz de distancia, que su planeta era más grande que el nuestro, pero tenía las mismas condiciones: campo magnético, tenía continentes, rocosos, tenía océanos. Decir eso en el 74 es una tontería. Sin embargo, en el año 2012, tanto la NASA como 3 universidades norteamericanas coincidieron en afirmar de que se había descubierto el exoplaneta más cercano a nuestro sistema solar, con condiciones de vida como el nuestro, que sería un planeta que gira alrededor de estrella Alfa Centauro a 4.2 años luz. Es más, Estados Unidos ya tiene en la mira como el primer exoplaneta al que se piensa ir, ¿no? Una vez que la tecnología ya nos lo permita. Entre las cosas extrañas e insólitas que nos dijeron los extraterrestres en esos contactos,
fue de que no habían sido los norteamericanos los primeros en llegar a la Luna, sino que habían sido los rusos. O sea, que sí llegaron a la Luna. O sea, que no es cierto que no hayan llegado. Sí llegaron. Lo que pasa es que nunca nos dijeron realmente que vieron en la Luna. Y que no fueron los norteamericanos los primeros en llegar a la Luna, sino que fueron los rusos. Los rusos siempre tuvieron un paso, y más de un paso por delante de los Estados Unidos. Ellos colocaron al primer satélite dando vueltas alrededor de la Tierra. Es un poquito. Colocaron al primer animalito dando vueltas, la planeta Laika, al primer astronauta orbitando alrededor de la Tierra, que no fue Yuri Gagarin, fue otro astronauta. Lo que pasa es que ese otro astronauta hizo un vuelo espectacular y cuando regresó se pegó un tortazo, se estrelló. Entonces era muy mala imagen para la Unión Soviética que su astronauta se hubiera estrellado a último minuto. Hubo que esperar a enviar a Yuri Gagarin y que hiciera el vuelo perfecto recién para publicitarlo. Solo las misiones que eran 100% exitosas se daban a conocer, las que no, no. Entonces, los rusos llegaron en 1966, 3 años antes que los Estados Unidos. Primero con una nave robótica y luego con una nave tripulada. Pero le fue tan mal a los rusos. Un astronauta ruso murió, el ruso volvió loco, y el tercero se las ingenió para regresar a ver cómo podía ser la cosa. Entonces, reitero, decir esto en el 74 era de locos. En el año 2016, recién en el 2016, nunca es tarde para ser reivindicado, ¿no? La BBC de Londres tuvo acceso a documentos secretos de la ex KGB, en donde precisamente lo que se da a conocer es de que ellos habían aterrizado primero en la Luna. El ovni que vio mi papá y que lo motivó realmente a aceptar nuestro contacto era un objeto en forma de cilindro, en forma de torpedo. Los extraterrestres nos citaron del desierto de Chilca a un lugar en las montañas, a 4.000 metros de altura, un lugar llamado Marcahuasi, que nadie conocía. Nosotros fuimos los primeros en ir a ese lugar como grupo de contacto. Un lugar de 4 kilómetros de largo por 1,5 kilómetros de ancho, que tiene esculturas ciclópeas gigantescas, como esta del rostro de la humanidad con la cabeza de Inca. Son de más de 2.000 años de antigüedad. Ahorita ya tenemos el premio. Sí. Y miren ustedes el tamaño de personas en relación con la escultura. Pues hay un centenar de esculturas allí. Tuvimos avistamientos ovni, los vimos físicamente. Esta es una foto real de un entonces que se llama Mardos, y de un planeta llamado Silos. Esta lo tomó una compañera del grupo en nuestra salida. No justamente en esa salida del año 74, pero sí estábamos todos ahí. Pues ahí en Marcahuasi, ellos nos dijeron que abrirían los medios de difusión para que el mensaje, la experiencia, el contacto, llegara a todas aquellas personas que habían sido preparadas de antes. Nosotros decíamos, pero ¿quién no va a hacer caso? ¿Ya? Sí, hasta mi papá se ha guardado la experiencia que tuvo, no la contó. Cuando nosotros regresamos de Marcahuasi, estar varios días en las montañas, nos encontramos que mi papá estaba en la sala de la casa con Juan José Benítez. Pues el mismo día que nosotros partimos para las montañas, mi padre, caminando por la calle en el centro de Lima, se encuentra con Enrique Valls, periodista, representante de la agencia EFE de Noticias de España allá en Perú. Y él lo reconoció y dijo: don Carlos, qué bien que lo encuentro. Usted, que es el gran investigador de los ovnis en Perú, ¿alguna noticia fresca sobre el tema ovni que quiera dar a conocer? Y mi padre, que había guardado durante meses en silencio la experiencia, dice: pues mis hijos ya han tenido contacto. ¿Qué? Sí. Ya, entonces lo llevó a la agencia y contó, y salió un cable que rebotó aquí en España. 5 jóvenes peruanos suben a unas montañas, un lugar llamado Marcahuasi, para tener contacto con los extraterrestres. Entonces inmediatamente la agencia EFE de aquí llama por teléfono y dice: don Enrique, ¿esta noticia es seria? Sí, don Carlos es asesor de la Fuerza Aérea. Entonces agarraron: Juanjo, ¿qué pasa? Te vas para Perú. ¿Para qué? Para una noticia de ovnis. ¿De qué? De ovnis. Entonces agarró sus chuches, sus cosas. Juanjo Benítez se fue al Perú, llega al hotel, deja sus cosas, toma un taxi, se va a la casa de mis padres. Nosotros todavía seguíamos en las montañas. Comienza a entrevistarlo, llegamos nosotros con nuestras mochilas. Llegamos a la casa y mi papá sale contento, acompañado de Benítez, y dice: muchachos, qué bien que hayan venido. Este periodista ha venido desde España para entrevistarnos. Y nosotros maravillamos, nos lo habían dicho en la alta de la montaña: abriremos los medios de difusión. Entonces lo saludamos a Juan José Benítez y dijimos: señor Benítez, a usted lo han enviado los extraterrestres. No, hombre, a mí me envió la gente. No, obviamente, usted viene porque la agencia lo envió. Usted viene a cumplir un mensaje de los extraterrestres. Yo no entiendo nada. ¿Qué es esto? Ya es una chaladura. Y le contamos y nos dijo: a ver, vamos a aterrizar. Si realmente estos seres quieren dar a conocer su experiencia en contacto, ¿por qué no le piden que den la única prueba que hasta ahora nadie ha dado?
Fotografías fácilmente trucables, relatos muy subjetivos, aunque haya muchos testigos, porque nunca son testigos imparciales y objetivos. La presencia de periodistas de un encuentro, noción, previa cita, eso sería algo contundente. Y no fui yo, fue mi hermano Charlie, el que pidió la primera prueba, el que recibió esa importante comunicación psicográfica en la que se invitaba a Benítez a este encuentro programado. Y Benítez nos acompañó. Estuvo en el desierto y vio aparecer dos objetos haciendo evoluciones en el cielo. Y se impresionó tanto que de regreso a España no testificó. Yo vi dos ovnis, se me había anunciado con días de anticipación. Escribe su primer libro, OVNIS, SOS a la Humanidad, de Editorial Clase Janés, pero no lo pudo publicar de inmediato, porque ninguna editorial quería publicarse. Por más que fuera un testimonio verídico, para que vean la censura que había en aquel entonces, tuvo que publicar el libro Existió otra humanidad, que fue un bestseller, para que le permitieran escribir OVNIS, o sea, publicar el OVNIS SOS a la Humanidad. Y luego, a continuación, escribió 100.000 kilómetros tras los ovnis, porque al año siguiente Benítez regresó al Perú y nos acompañó, ya no al desierto, sino a la playa al norte de Lima. Él venía acompañado de otro periodista de la agencia EFE, Fernando Mujica, y nuevamente las naves aparecieron y de ahí surgió este otro libro, 100.000 kilómetros para los ovnis. A lo largo de 50 años hemos invitado a la prensa 10 veces. Hay un adagio popular que dice: cría fama y échate a la cama. Bastaría haberse invitado una sola vez a la prensa y no arriesgarse a que la próxima no aparezca, porque para ser ridículo una vez está. ¿Por qué lo hemos hecho 10 veces en estos 50 años? Porque para nosotros mismos es importante verificar que sigue siendo verdad, que del otro lado de la línea telefónica realmente hay alguien que se comunica contigo y esto no es una esquizofrenia, un delirio o cualquier cosa. Y aparte de esas 10 veces, ha habido por lo menos 8 veces más en que nos han acompañado desde un juez hasta una juez, un psiquiatra, asesor del CEPA, la Comisión de Investigación de Fenómenos Anómalos de la Fuerza Aérea Chilena. Mucha gente dice: Cito Paz y su grupo necesitan un psiquiatra inurgente. Pues el psiquiatra vino con nosotros y también lo vio. Entonces, ahí estamos con Juanjo Benítez, ¿no? Y con su señora. Lamentablemente ella falleció en 2020 producto del COVID. Y desde que empezó Defensa el Contacto, miren ustedes, ahí está el ser extraterrestre paradito. Ya esto es una salida con el grupo del norte del Perú, de Trujillo, en base a los mensajes recibidos por ellos, no por mí, por ellos, con la presencia de extraterrestres, confirmando que el mensaje que ellos también reciben y que cualquier persona puede tener contacto. O sea, tener contacto es mucho más fácil que mantenerlo, porque mantenerlo requiere una dinámica, requiere un trabajo. El día de mañana vamos a hacer un seminario de taller práctico, ya donde vamos a hacer todas las técnicas prácticas de ejercicios que solemos hacer en los grupos de contacto. Y si el clima nos ayuda, de pronto salimos, si no, pues tendremos que hacerlo bajo techo. Pero ustedes van a encontrar dentro de los 21 libros que tengo publicados, editados por la editorial Colima Books de Madrid, pues ahí atrás un libro que se llama El Instructor del Nuevo Tiempo, que son todas las técnicas prácticas de ejercicios que los grupos hacemos para el viaje astral, para la emisión de auras, para el proceso reencarnativo, para el contacto extraterrestre, para todo. Hay otro libro que es justamente la antología de los 50 años, que se llama Contacto Extraterrestre. También hay otro libro sobre el plan cósmico, o sea, ¿por qué vienen? ¿Qué es lo que buscan? ¿Quiénes somos nosotros para ellos? ¿Quiénes son ellos para nosotros? Al final, la respuesta a las 3 preguntas: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Lo van a encontrar en una trilogía de libros que se llaman El Santuario de la Tierra, El Códice Mexica y el último libro, Egipto en la Puerta de Orión. Esos libros están ahí atrás para aquellos que están interesados en todo lo que los extraterrestres han dicho con respecto a la vida y la muerte, según los extraterrestres. Hay un libro que se llama La muerte no existe, la gran metamorfosis. Para quien está interesado en comprobar de que ya estamos vibrando en la cuarta dimensión, hay un libro que se llama Relatos de la otra realidad. Hay hasta libros para niños, o sea, Tanis de Esfera Dorada, que explica todo el tema OVNI para niños. Estamos fuera de tiempo. Sí, tengo que terminar esta exposición, pero no se pierda el próximo capítulo de esta serie. Ya.